Marta caminaba por el sendero de piedra que conducía a la casa, su mirada perdida en el horizonte grisáceo. Habían pasado solo 3 semanas desde la muerte de su esposo, y, aún aturdida por la pérdida, había tomado la decisión de trasladarse a la casa antigua de la familia de él. La mansión se alzaba imponente, como una sombra oscura en el paisaje rural, lejos de cualquier otra vivienda. La casa tenía una arquitectura arcaica, casi olvidada por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes exteriores se descascaraba con la humedad de años de abandono. Marta no recordaba la última vez que habían visitado este lugar. Su esposo, Gabriel, siempre evitaba hablar de la casa, como si algo en ella le inquietara. Pero ahora, ella no tenía opción. Era su único refugio. Al entrar, el silencio de la casa la envolvió. Solo el crujir del suelo bajo sus pies rompía la quietud. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, y las paredes empapeladas le daban a la mansión un aire de desuso y olvido. Marta recorrió los pasillos, recordando vagamente algunas historias que Gabriel había mencionado de su niñez. Se detuvo frente a una puerta cerrada al fondo del corredor. El dormitorio principal, susurró para sí misma. La puerta se abrió con un leve gemido, revelando una habitación sumida en penumbra. Un ventanal cubierto por cortinas pesadas dejaba entrar poca luz. Fue entonces cuando lo vio. Un enorme espejo de marco negro y ornamentado ocupaba una pared entera del cuarto. Marta se acercó, sus pasos resonando en la madera, y se detuvo frente a él. La moldura era intrincada, como si estuviera esculpida con gran detalle. Hojas y figuras abstractas rodeaban el espejo, dándole un aire casi gótico. Pero lo que más le llamó la atención fue su reflejo. Había algo inquietante en él, una sensación de que la imagen en el espejo no era del todo suya. El reflejo parecía devolverle una mirada vacía, distante. Sacudió la cabeza, como tratando de alejar esa idea absurda. Estaba cansada, emocionalmente agotada por los eventos recientes. Seguramente era eso. De todos modos, no podía evitar sentir que había algo en ese espejo que no pertenecía a este mundo. Respiró hondo, dejó sus maletas en el suelo y salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Durante los primeros días en la casa, Marta intentó ignorar la creciente sensación de incomodidad. Se dedicó a limpiar y desempacar, ocupándose de tareas rutinarias para distraerse. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del dormitorio principal, sentía una atracción inexplicable hacia el espejo. A pesar de su intención de evitarlo, algo la empujaba a abrir la puerta y mirarse en él, como si necesitara comprobar que seguía siendo la misma. Una tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que había traído, se detuvo frente al espejo nuevamente. Esta vez, el reflejo pareció más distorsionado. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Era su imaginación o su reflejo tardaba unos segundos más en moverse? Marta levantó una mano y la pasó lentamente frente a su rostro. En el espejo, la mano se levantó igual, pero parecía ir a un ritmo distinto, como si el reflejo no estuviera sincronizado con ella. Se alejó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Debo estar perdiendo la cabeza, pensó. Respiró hondo y, nerviosa, decidió dejar la habitación, convencida de que el estrés y el luto le estaban jugando una mala pasada. Pero la inquietud no la abandonó. Esa noche, después de cenar, Marta se dirigió a su habitación, pero una vez más algo la llevó hacia el espejo. Había algo profundamente perturbador en él, algo que ella no lograba identificar, pero que la mantenía atada a su imagen. Al acercarse al marco oscuro y detallado, una figura empezó a materializarse detrás de ella. Era una mujer. Su cabello estaba enmarañado, cayendo en mechones oscuros sobre sus hombros. Sus ojos, 2 sombras profundas, miraban a Marta fijamente desde dentro del espejo. El corazón de Marta se detuvo por un segundo, su garganta se secó. Parpadeó, sacudiendo la cabeza, y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Pero el miedo persistía, extendiéndose por su pecho. Marta salió del cuarto apresuradamente y cerró la puerta de golpe. Se dirigió al salón y se dejó caer en un sillón, abrazándose las rodillas. ¿Qué era esa figura? ¿Un simple truco de su mente o algo más siniestro? Las imágenes de la mujer en el espejo continuaron atormentándola durante horas. Por mucho que intentara apartar esos pensamientos, algo oscuro y peligroso estaba al acecho dentro de esa casa, o dentro de ese espejo. El sueño le fue esquivo a Marta esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer del espejo aparecía con mayor nitidez.
Decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, decidió investigar. Necesitaba saber más sobre la casa, sobre el espejo, y sobre la mujer que había visto. Marta se dirigió al pequeño pueblo cercano. Aunque no tenía mucha esperanza de encontrar respuestas claras, sabía que en el archivo local tal vez hubiera registros antiguos sobre la casa de los padres de Gabriel. La biblioteca era un edificio modesto, cubierto de polvo, casi tan viejo como la mansión que habitaba. Marta comenzó a buscar entre los archivos más antiguos, recorriendo documentos y diarios de la región. Fue entonces cuando encontró algo inquietante. Había una leyenda local que hablaba de una bruja llamada Isabela, que vivió en el área hace siglos. Isabela era una curandera conocida por su sabiduría, pero tras un par de malas cosechas y una serie de enfermedades inexplicables, la comunidad la culpó, acusándola de practicar magia negra. Se decía que antes de ser capturada y ejecutada, Isabela lanzó una maldición sobre aquellos que la traicionaron. La historia más escalofriante que encontró Marta hablaba de cómo Isabela aprisionó parte de su alma en un objeto que le permitiera regresar, incluso después de la muerte. Ese objeto, según algunos relatos, era un espejo. Los textos mencionaban vagamente que el espejo fue propiedad de Isabela, pero después de su muerte, fue adquirido por una familia rica de la región. A través de los años, el espejo fue pasando de generación en generación, aunque siempre parecía estar acompañado de tragedias inexplicables. El corazón de Marta se aceleró. Ese espejo estaba en su dormitorio. Era el mismo. De regreso a la casa, Marta no podía dejar de pensar en lo que había leído. Gabriel nunca le había hablado de la historia de la bruja, pero él siempre se había mostrado renuente a regresar a la mansión. ¿Sabía él algo sobre la maldición? ¿Habría sido consciente de la conexión entre su familia y la leyenda de Isabela? Marta comenzó a recordar pequeños detalles que había ignorado. Historias vagas que Gabriel había mencionado cuando era niño, sobre cómo miembros de su familia habían muerto de forma inesperada, o cómo algunos parientes habían perdido la cordura al pasar demasiado tiempo en la casa. Ahora, todo empezaba a tener sentido. Esa misma tarde, se encontró frente al espejo una vez más. Esta vez, lo miró fijamente, buscando respuestas en la moldura negra, en las sombras que parecían moverse dentro de su reflejo. Sintió una presencia detrás de ella, pero no se atrevió a voltear. Isabela, susurró, y su propio reflejo la miró con una sonrisa torcida, que no pertenecía a Marta. El espejo estaba maldito. Y la bruja, de alguna manera, seguía viva, esperando el momento perfecto para reclamar lo que creía suyo. A partir de ese día, la vida de Marta se volvió cada vez más insostenible. Cada vez que pasaba por delante del espejo, sentía que una fuerza invisible la atraía hacia él, como si Isabela estuviera intentando comunicarse. La atmósfera en la casa se volvió pesada, y una inquietante sensación de ser observada la perseguía, incluso en los momentos más tranquilos. Una noche, mientras trataba de dormir, fue despertada por un sonido sutil, casi un susurro. Se levantó de la cama y siguió el ruido hasta el dormitorio principal. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espejo en un brillo fantasmal. Marta se acercó, sintiendo su corazón acelerarse, y al mirar su reflejo, la figura de Isabela se manifestaba más claramente que nunca. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Marta, aunque sabía que era un acto de desesperación. La bruja sonrió, pero no respondió. En cambio, el aire se volvió más frío y una risa suave resonó en la habitación. En un instante, Marta se sintió atrapada. La imagen de Isabela en el espejo parecía moverse con vida propia, los ojos oscuros observándola con anhelo. Marta sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo, como si la bruja intentara entrar en su mente, hurgando en sus pensamientos y emociones. Aterrorizada, dio un paso atrás. ¿Era posible que Isabela estuviera intentando poseerla? Las historias que había leído hablaban de la bruja tomando el control de aquellos que la miraban fijamente, llevándolos a la locura. Marta sabía que no podía permitir que eso sucediera. Durante los siguientes días, Marta intentó evitar el espejo. Cubrió su superficie con una sábana blanca, pero la sensación de que estaba siendo observada no se disipó. La casa parecía cobrar vida, cada crujido de la madera resonando como un eco de advertencia. Las paredes parecían acercarse, y la sombra de Isabela la seguía a donde fuera. Sin embargo, cada noche, los sueños de Marta se volvían más oscuros. Soñaba con un bosque profundo y tenebroso, donde la figura de Isabela la llamaba, susurrando promesas de poder y libertad. En esos sueños, Marta sentía que la bruja le ofrecía una salida de su dolor,
una manera de liberarse del luto y la tristeza que la consumía. Una noche, Marta se despertó gritando, sintiéndose atrapada entre la realidad y la pesadilla. La imagen de Isabela, con su cabello enmarañado y ojos profundos, la perseguía incluso en su mente. Decidida a no perderse a sí misma, se dirigió nuevamente al espejo, destapándolo con fuerza. «¿No me posesionarás?», gritó, y su voz resonó en el silencio de la habitación. La figura de Isabela se asomó en el reflejo, sonriendo con satisfacción. Sin embargo, algo dentro de Marta se había fortalecido. Sabía que debía enfrentarse a la bruja, y no permitir que la aterradora historia se repitiera en su vida. No se dejaría llevar por el miedo. Pero la verdad era que Isabela estaba cada vez más cerca de reclamar lo que le pertenecía. El desafío de enfrentarse a Isabela se convirtió en la única cosa que mantenía a Marta con vida. Cada día, luchaba por mantener su mente clara y su voluntad firme, pero a medida que pasaba el tiempo, la influencia de la bruja se hacía cada vez más palpable. No solo era el espejo lo que la atormentaba, era también la propia casa, que parecía cobrar vida con cada susurro, cada sombra que se movía en el rincón de su visión. Una tarde, mientras organizaba las habitaciones, Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al pasar por delante de una ventana, vio su reflejo en el cristal. Sin embargo, lo que vio la paralizó, su imagen no era la misma. Su piel parecía más pálida, sus ojos oscuros tenían una luz extraña, por un momento fugaz, se le apareció el rostro de Isabela, como si la bruja se estuviera filtrando en su propia existencia. «No», murmuró, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Esa noche, los sueños de Marta se volvieron aún más vívidos. En ellos, Isabela la llamaba, prometiéndole poder y venganza contra quienes le habían hecho daño. La voz de la bruja resonaba en su mente, seductora y persuasiva. En esos momentos, Marta sentía que la lógica se desvanecía, que había algo tentador en lo que Isabela ofrecía. Una parte de ella quería ceder, liberar todo el dolor que había acumulado. Al día siguiente, se miró en el espejo, y por un instante, vio a la mujer que había sido. ¿Dónde estaba la Marta que conocía? Había algo oscuro y cruel en su reflejo, algo que parecía tomar control sobre su voluntad. Sin poder evitarlo, extendió la mano hacia el espejo, como si fuera a tocar la superficie fría. El instante se sintió como un torbellino. En un parpadeo, la imagen de Isabela se apoderó del reflejo, sus ojos inyectados de poder. Marta sintió que su mente se nublaba y, por un momento, creyó que había perdido todo control. «Eres mía ahora», susurró la bruja, y Marta sintió que un torrente de emociones la inundaba. Con una mezcla de horror y fascinación, Marta retrocedió. Pero las sombras en la habitación se agitaron, como si estuvieran vivas, intentando atraparla. El eco de la risa de Isabela resonaba en su cabeza, un recordatorio constante de la lucha que estaba llevando a cabo. En ese momento, comprendió que la transformación no solo era física, sino también mental. La bruja estaba intentando robar su identidad, su esencia misma. Luchando contra el pánico, Marta se dio cuenta de que debía resistir a toda costa. En su mente, recordó la historia de la bruja y cómo había sido traicionada. Esa conexión la hizo más fuerte. Isabela podría estar ganando terreno, pero Marta se negaba a dejar que la bruja tomara su vida. «No serás más que un recuerdo, Isabela», declaró con firmeza, sintiendo una nueva determinación dentro de ella. A partir de ese momento, decidió que su lucha no solo sería contra la bruja, sino también contra su propio dolor. Si Isabela quería poseerla, debía ser una batalla a muerte, y ella estaba dispuesta a luchar. Con la determinación en su corazón, Marta comprendió que debía encontrar una forma de liberarse de la influencia de Isabela. La historia de la bruja resonaba en su mente, y sabía que la única solución era destruir el espejo. Pero el miedo a lo que podría desatar la mantenía en un estado de indecisión. Esa tarde, armándose de valor, se dirigió al dormitorio principal. Con cada paso, sentía que la atmósfera se volvía más pesada, como si la casa intentara disuadirla de su decisión. El espejo, cubierto por una sábana blanca, parecía absorber la luz de la habitación, volviéndose un objeto ominoso. «Este es el final», se dijo, acercándose al espejo. Retiró la sábana con un movimiento brusco, revelando la superficie brillante. Se miró a sí misma y vio que el reflejo de Isabela se asomaba detrás de ella, como un eco de sus peores pesadillas. La risa burlona de la bruja resonó en sus oídos, y la voz seductora volvió a llamarla. ¿De verdad piensas que puedes escapar? No tienes idea de lo que te espera, querida Marta. El corazón de Marta latía con fuerza,
pero se obligó a concentrarse. Debía romper el espejo. Con un martillo que había encontrado en el desván, levantó la herramienta, sintiendo el sudor correr por su frente. Cuando el martillo se alzó sobre su cabeza, la risa de Isabela se tornó en un grito de furia. «No», gritó la bruja, intentando atravesar el umbral de la realidad. Marta, paralizada por el terror, sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso. La presión aumentaba a medida que la figura de Isabela trataba de salir del espejo, buscando apoderarse de ella. La habitación comenzó a girar, y Marta sintió que su propia mente se tambaleaba. La advertencia resonó en su mente: destruir el espejo significaría liberar a Isabela. Pero si lo dejaba intacto, ¿perdería su propia identidad? Sin poder soportar la tensión, bajó el martillo, temblando de miedo. «¿Qué debo hacer?», susurró, sintiendo que su voz se perdía en el aire. La risa de Isabela se desvaneció, dejando un eco inquietante en la habitación. Marta sabía que debía tomar una decisión, y rápidamente. El tiempo se estaba acabando. La bruja estaba más cerca de tomar el control de su cuerpo, y cada día que pasaba la llevaba más a la locura. Decidida, levantó el martillo una vez más. Con un grito de furia y determinación, lo dejó caer contra el espejo, sintiendo que el impacto resonaba en su alma. Pero en el instante en que el martillo golpeó la superficie, una onda de energía la envolvió, y el espejo comenzó a brillar intensamente. El dolor la atravesó como un rayo. Una visión fugaz de la casa de su infancia, de risas y días felices, la invadió, antes de que todo se tornara oscuro. La risa de Isabela se convirtió en un grito desgarrador, un sonido que la perseguiría incluso en sus peores pesadillas. Cuando el polvo se asentó, Marta cayó al suelo, exhausta y confundida. El espejo seguía intacto, pero algo dentro de ella había cambiado. La bruja estaba más presente que nunca, y sabía que la batalla apenas había comenzado. Marta se levantó del suelo, todavía temblando. La energía del espejo había sido abrumadora, pero a pesar de que no lo había destruido, había sentido un cambio en el ambiente. Isabela estaba furiosa, y Marta podía sentir su ira resonando a través de las paredes. La casa parecía estar viva, vibrando con la tensión entre ellas. Con cada paso que daba, la presión en su mente aumentaba. Isabela estaba intentando infiltrarse en sus pensamientos, buscando debilitarla, desestabilizar su resolución. Marta sabía que debía encontrar una forma de enfrentarse a la bruja no solo físicamente, sino también a nivel psicológico. La batalla que se libraba en su interior era la más crucial. Decidida a no ceder, Marta se armó de valor. Comenzó a investigar más sobre Isabela. Volvió a la biblioteca del pueblo, buscando cualquier documento que pudiera ayudarla a entender cómo la bruja había logrado mantenerse viva a través de los siglos. A medida que leía, empezó a comprender que el poder de Isabela no residía únicamente en el espejo, sino en su conexión emocional con sus víctimas. «Si quiere mi dolor, no se lo daré», se dijo, sintiendo la determinación florecer dentro de ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marta tomó un cuaderno y comenzó a escribir sobre sus sentimientos. Describió cada momento de tristeza, cada lágrima derramada por Gabriel. Quería entender su dolor, no huir de él. Cada palabra que escribía parecía aliviar la carga en su pecho, y con cada frase, el poder de Isabela parecía desvanecerse un poco más. Sin embargo, esa noche, cuando se metió en la cama, el sueño no llegó fácilmente. Isabela la acechaba en sus pensamientos, susurros oscuros inundando su mente. Marta se despertó de repente, con un grito atrapado en su garganta. La figura de Isabela estaba al borde de su cama, su mirada llena de odio y rencor. «¿Crees que puedes escapar de mí?», dijo la bruja, su voz resonando como un eco lejano. Marta sintió el terror consumirla, pero en lugar de dejarse llevar, decidió enfrentarse a la bruja. «No eres más que una sombra, Isabela. No tienes poder sobre mí». La figura de la bruja se desvaneció momentáneamente, pero Marta sabía que no podía bajar la guardia. La batalla se intensificaba. En lugar de huir, se levantó de la cama y se dirigió hacia el espejo, donde Isabela se había mostrado tan poderosa. «No seré tu víctima», declaró con firmeza. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, el reflejo comenzó a distorsionarse. Isabela se retorcía, como si estuviera atrapada dentro del cristal. Marta sintió que su determinación se fortalecía. Había un poder dentro de ella que no había reconocido antes. «No me rendiré». Con esas palabras, comenzó a recitar en voz alta las emociones que había escrito en su cuaderno, cada una de ellas como una afirmación de su existencia y su resistencia.
La voz de Isabela se tornó un grito agudo, resonando a través del espejo. Détente. Rugió la bruja, pero Marta continuó, sintiendo como su propio poder comenzaba a emerger. La habitación tembló, y un torrente de energía fluyó a través de ella. Isabela estaba perdiendo el control, y Marta sabía que estaba cerca de liberarse de la influencia de la bruja. Pero aún quedaba un último enfrentamiento. Marta se sintió envuelta en una luz brillante mientras continuaba recitando sus afirmaciones, cada palabra un testimonio de su lucha y resistencia. El aire a su alrededor vibraba con una energía palpable, y el espejo temblaba como si la realidad misma estuviera en peligro de romperse. La figura de Isabela en el reflejo se retorcía, y su rostro estaba lleno de rabia y desesperación. «Eres débil», gritó Isabela, su voz resonando en el aire, pero Marta no flaqueó. «Soy más fuerte de lo que crees», respondió Marta, sintiendo que su propia fuerza crecía con cada palabra. Con cada afirmación que pronunciaba, el brillo del espejo aumentaba, y Marta comenzó a ver visiones de lo que Isabela había hecho a lo largo de los años: la traición, el sufrimiento, el rencor que había acumulado. Ahora entendía que la bruja no solo buscaba poder, su deseo de venganza había consumido su alma. Marta sintió compasión, una emoción que la conectó aún más a su propósito. Isabela había sido herida, y esa herida la había llevado a atormentar a otros. En lugar de rendirse al miedo, Marta decidió confrontar a la bruja con su propia tristeza. «¿Qué te pasó, Isabela? ¿Por qué decidiste hacer esto?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. La bruja se detuvo, la furia en su rostro se desvaneció por un instante, dejando entrever una profunda tristeza. «Me traicionaron. Me condenaron sin razón». Marta sintió que su corazón se partía. En ese momento, comprendió que la lucha no era solo por su propia vida, sino por la redención de Isabela. «No tienes que seguir así. Puedes encontrar paz», dijo Marta, extendiendo una mano hacia el espejo. El brillo del espejo comenzó a oscurecerse, y la figura de Isabela parecía perder su forma. «No lo entiendes. Estoy atrapada aquí, alimentada por el dolor. Puedo ayudarte, Isabela». Marta hizo una pausa. «Te liberarás de este ciclo de venganza». Isabela titubeó, sus ojos reflejando confusión y vulnerabilidad. «¿Cómo? Al liberar tu rencor, al perdonar, podrás finalmente descansar. No tienes que ser una sombra en este mundo». Marta sintió que su propia energía se entrelazaba con la del espejo, y el poder de la bruja se debatía entre el miedo y la posibilidad de redención. Isabela parecía reconsiderar, y Marta supo que debía actuar rápido. «Eres más que esta maldición. Eres Isabela, una mujer, no una bruja. Deja ir el odio y encuentra la luz». La luz del espejo brilló intensamente, y un vórtice de energía comenzó a formarse. La figura de Isabela se retorcía, luchando entre el deseo de liberarse y el miedo a lo desconocido. Marta sintió que el poder de la bruja se desvanecía y la oscuridad se retiraba. «Idiamer», gritó Isabela, pero su voz ya no era de rabia, sino de desesperación. «Confía en mí». Con un último esfuerzo, Marta extendió su mano hacia el espejo, invocando todas las emociones que había escrito, cada recuerdo de amor y dolor. La habitación estalló en luz, y en un destello brillante, Marta vio a Isabela soltarse, su figura desvaneciéndose en el resplandor.